Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo 27. Queridos amigos, en ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres? ¿O de qué hablas con ella? Bueno, nuestro contexto bíblico, queridos amigos, nos encontramos en el corazón del diálogo entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob. Jesús acaba de revelar progresivamente su identidad mesiánica, como Anihu dijo en el versículo anterior, que era el versículo 26. Y ahora, después de revelarse progresivamente a esta mujer en su identidad mesiánica, pasa a ser un judío cansado, un judío que estaba ahí deseoso de tomar agua, ahora a ser un profeta. Y finalmente pasa a ser el Mesías. Veo que tú eres un profeta, hoy capaz de su vida. Pero ahora entonces se revela y él dice, yo soy el Mesías. Judío cansado, sediento. Ahora se presenta como un profeta, porque conoce y sabe la realidad del hombre. Y entonces anuncia y denuncia la realidad. Y ahora, queridos amigos, él mismo, Anihu, se presenta como Dios, la divinidad, es decir, el Mesías, el que tenía que venir. Entonces, aquí esta autoproclamación, queridos amigos, marca una irrupción también narrativa, porque con este versículo 27 dice que en ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron. Esto rompe lo que nosotros estábamos reflexionando de un aspecto bíblico, teológico, profundo. Ahora llega un aspecto muy concreto. Un ángel y discípulo fuera. Es como algo tan lindo que vos estás hablando aquí, de repente alguien llega y bueno, vamos a cambiar de conversación, ¿verdad? Vamos a cambiar, porque aquí llegaron los perros, y que tuvimos mañana continuar la ñan de diálogo. Bueno, entonces es una irrupción, queridos amigos. Y la sorpresa de los discípulos. Ahora, ¿por qué esa sorpresa? Porque refleja la ruptura de la barrera religiosa y social, ¿entiendes? Justamente por eso. Aquí entonces nos quiere dar a entender que tanto el samaritano con el judío que no podían hablar, número uno. La mujer con un varón no podían hablar. Es la cultura, lo antropológico. Entonces tenemos que entender todo eso. Y por eso es una irrupción, ¿verdad? Y quedan sorprendidos. ¿De dónde viene esa sorpresa de los discípulos? Entonces Juan usa explícitamente la idea de tajor, ¿verdad? La idea que hay por detrás es el tajor, ¿verdad? O sea, la pureza ritual. El tajor, no podemos. Eso no se puede hacer. Un rabino no puede dialogar en público con una mujer samaritana por cuestiones de pureza cultural. Entonces, vamos a ubicarnos, queridos amigos. Cuestión de pureza cultural. Por eso tenemos que ubicarnos. Algunas veces que la gente pensamos con nuestra mentalidad de ahora, de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Entonces queremos aplicar. ¿Y cómo va a ser esto y aquello? No, tranquilo. Ubícate hace 2000 años. Ubícate del tiempo de Jesús. Es la cuestión de que un rabino, Jesús es considerado un rabino, no puede estar hablando, y menos con una samaritana y con una mujer. No puede. Entonces, por esa pureza, el tajor, decíamos, tajor cultural. Además aquí aparece la noción del Gesed, es decir, de la misericordia fiel. ¿Por qué? Y porque Jesús aquí, queridos amigos, está priorizando la misericordia salvadora sobre cualquier frontera religiosa. A él no le interesa ahora la frontera religiosa, sino que él está apuntando un poco más allá, ¿verdad? Este versículo funciona como una bisagra funcional y dramática, una función así, pero dramática verdaderamente, porque la revelación privada pasa ahora, queridos amigos, a una revelación pública. ¿Entendieron? Porque ahora, ¿quiénes llegan? Y llegan los discípulos. Al llegar los discípulos de Jesús, se hace público. El rabino, estaban los dos solos.
cerca del pozo, con todo lo que ya hemos significado. Una humanidad sedienta que busca en lo privado. Pero ahora dice San Juan en su evangelio, no puede ser una revelación privada. Diga tú ñandela ña continúa como si fuésemos una secta. Ñandela y cuapa, ñande pea, ñande amor. No, esto tiene que ser universal. Esto tiene que ser público. Esto tiene que ser católico, católicos, universal. Entonces, al llegar los discípulos, hacen una irrupción de una revelación privada y entra, queridos amigos, a hacer una revelación pública. Yo pienso, queridos amigos, que de un aspecto de encarnación es la mejor manera como esta narración nos está explicando, porque ya digo que está en privado alguien dice. A ver si no te pasa vos eso. Ya que está, que ve y me cuenta eso y de repente entran 2 o 3 personas, vienen aquí. ¿Qué hacemos? Si es un diálogo privado. Ya que están en día, ya 2, 3, 4, a ver, ¿qué tal? Uy, qué la de conversación. No podés seguir más. ¿Entiendes? Y en todo caso, si yo voy a seguir esa conversación, ¿qué pasa? Esa conversación se hace ahora ya pública. Bueno, Juan upeala o esa casa de una conversación privada de que yo soy Anihu, ahora pasará a una conversación católica, universal, pública para todos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 4, hoy con este versículo 27. En ese momento llegaron sus discípulos, se sorprendieron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres o de qué hablas con ella? Ya hemos dicho, queridos amigos, este contexto, dentro de lo bíblico. Ahora, dentro de lo histórico, sabemos que los judíos y samaritanos estaban siempre de punta, enfrentados ya del siglo V antes de Cristo, después de la reconstrucción del templo. Los judíos consideraban a los samaritanos herejes, sin alianza plena. Para un maestro de la Torá, en este caso Jesús, hablar en público con una mujer desconocida podía interpretarse como una conducta impropia. Una conducta impropia. Pea do peixe. Entonces una conducta impropia, la de Jesús, según este trasfondo histórico dentro de la cultura semita, o mejor dicho, dentro de la cultura sobre todo judía. Ahora, este trasfondo nos hace entender un ideal rabínico del honor, es decir, del kabod, el honor social. Se diga tú allí porque en tiene cuña y entonces según la cultura, diga tú. Se diga tú porque si es rabino, entonces diga tú y samaritano, porque me vuelvo impuro. Por eso estábamos diciendo que entra la palabra el tajor. Tajor quiere decir lo puro. Nosotros los puros no podemos. Diga tú ya llegué a. Querido amigo, y esto no en un sentido religioso nomás. Volvió ñandela ñande indiferente la ñandera pisha que andie, ñandera pisha indígena, ñandera pisha buriajundie. ¿Cuántas veces, querido? Yo mismo estuve en muchos colegios así que de repente, ¿verdad? Algunos, no, hombrelo, se creen la última Coca-Cola, ¿no? Porque es hijo de fulano. No, querido amigo, recuérdate que eres polvo y que al polvo volverá. Toditos somos iguales. ¿Te acuerdan de esa frase china, verdad, que dice? El rey y el peón al final del juego vuelven a la misma caja. O vea que dice, lleva. En nuestra vida aquí yo puedo ser el rey, yo puedo ser el peón.
Pero llaman directo y vamos a volver en la misma caja, en el cajón, ve. En lo mismo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Interesantísima, ¿verdad? Una teología, queridos amigos, que nos hace entender más bañante. Era ya pues como mundo ¿verdad? Entonces, Jesús aquí por eso desafía. Históricamente podemos decir que es un gran desafío a este sistema del honor y de la vergüenza. La vergüenza, hablar con una samaritana, un rabino que habla con una samaritana y con una mujer, a solas. Esto era propio, queridos amigos, del judaísmo, atención. Ahora, históricamente, Juan aquí muestra que el cristianismo nace ya universal, por eso es católico. Ahí está. El cristianismo nace universal, queridos amigos. El cristianismo no es secta. El cristianismo no protesta, no es protestante. ¿Por qué? Porque justamente ante la crisis, queridos amigos, lo que busca el cristianismo es la universalidad. Es decir, tenemos que llegar a una solución. Vayan delante del problema. Ya ese a mí va a llevar el problema. Pero hay que buscar la unidad. Apea la Juan la preocupa y tere y eso. Quiere decir que en ese tiempo ya la iglesia, es verdad, y por eso que habla luego de la comunidad ad intra y la comunidad ad extra, pero para pues cuellan de Yahana ya de cada la unidad. No es el cristianismo limitado, ¿verdad? No es limitado absolutamente solamente a los judíos, a Judea, sino que está siempre abierto también a quien, a los impuros. El famoso tajor, no existía el cristianismo peruano. No existía el cristianismo peruano, porque vaya más a la humanidad. La mujer quiere decir Ahavá, y Ahavá quiere decir humanidad. Y la humanidad es esa mujer samaritana que viene sedienta a buscar agua. Y Jesús le va a ofrecer el agua viva. ¡Qué espectacular! Es entonces, queridos amigos, una anticipación misionera. Desde este aspecto, lo cultural y lo antropológico, en el mundo semita la identidad social se definía por tres muros. Tres muros había en la relación entre las personas. Primero la religión, la etnia y el género. Religión, etnia y género. Religión, etnia, género. Entonces, religión, yo soy judío o soy samaritano. Primera cosa. Etnia, me amo samaritano. Ore judío, diga tu etnia. Y sobre todo, queridos amigos, ustedes ya no son puros, ¿verdad? Puros, ven impuro, ahora es puro. Y luego el género, de cuñá, ahora es acero, diga tú. Yo rabino, más todavía, queridos amigos. Bueno, eso entraría en el aspecto religioso, ¿verdad? Bueno, estas eran las divisiones dentro de una definición y de una identidad social que existía. Por eso tenemos que hablar del aspecto cultural antropológico, queridos amigos. Porque esta era la realidad, pues. Entonces no podemos, yo no puedo juzgar con mi cabecita de hoy, tercer milenio, comenzar a juzgar, ¿verdad?, a otros de ese tiempo. Jesús derriba, por lo tanto, estas tres situaciones. Samaritana, impureza religiosa, y mujer, que es inferioridad social, que está queriendo significar eso. Y luego, por otra parte, queridos amigos, que hay una exclusión moral, que es una pecadora, ¿entienden? O pecadora es la de esa casé, que es una pecadora y por lo tanto es una exclusión moral. Nos remite al concepto famoso del ger, el extranjero, el ger. Incluso utilizan ellos esa otra palabra, pero eso es mucho más fuerte en el hebreo. Ger es extranjero, ger. Pero ¿saben qué? También está la palabra goy. Goy es más fuerte todavía. Porque ese sí que es el impuro, el extranjero impuro, con dayeje goy en hebreo. Ger es un extranjero, ¿verdad? Pero, bueno, hasta cierto punto. Extranjero acogido, que lo puedo acoger. Pero el goy no, el goy es nambrelo. Discriminación total, ¿verdad? Lo que el Papa Francisco decía, descartes, ¿verdad? Que le descartamos, descartar totalmente al hermano, a la goy. Bueno, la teología bíblica enseña que Dios se revela precisamente a quien, al marginado, a esa mujer que viene sedienta. Y la reacción silenciosa de los discípulos muestra un choque cultural, es decir, la pedagogía de Jesús
le supera. Como que iba a ir, ante ciertas situaciones, porque ya de forzama, ya entendéis. Y entonces Jesús supera toda tradición patriarcal, pero sin confrontar directamente. Uy, a ver, no, ¿por qué usted? ¿Por qué piensa? Pum, pum, pum. No, Jesús, con toda tranquilidad y con toda normalidad, hace lo que tiene que hacer. Sabe cuál es su misión. Unir lo descarriado, unir aquel que es el ger extranjero y lo acoge, pero para reintegrarlo a la humanidad. Es la samaritana, la humanidad sedienta, la Javá sedienta, a quien Jesús le ofrece ahora agua viva. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Ñan de Yara, Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran Festival de Pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñan de Yara, Ñe TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, el capítulo 4, siempre versículo 27. En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres? ¿O de qué hablas con ella? Hablando por una dicho. Hay palabras clave. En primer lugar, ya dijimos mujer, Isha. Isha es en hebreo, quiere decir mujer. Que en la mentalidad bíblica, Isha no designa solo sexo biológico, ¿verdad? Lo biológico, sino que el lugar social dentro de la alianza. Dentro de la alianza. ¿Cuál es el lugar que ocupa esta persona? En este caso, la mujer. ¿Qué lugar ocupa en la sociedad? Ubiquémonos, queridos amigos, estamos en el siglo I, ¿entienden? Siglo I es otra, en una cultura oriental. Por lo tanto, San Juan subraya el escándalo. Aquí hay un escándalo. Lo que Jesús está haciendo es un escándalo. Un rabino hablando con una mujer y hablando con una samaritana. Dialogando el logos, el rabino, el Dios, porque él se reveló como Mesías. Teológicamente, con quien no tenía autoridad doctrinal, con una mujer, la plebe. Vio como, mani, tenemos que estar tapeando de teología. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Qué espectacular lo que está utilizando aquí, ¿verdad, San Juan? Pero para darnos a entender, entonces, el rabinismo, en ese tiempo, tenemos que entender que la mujer recibe enseñanza indirecta. Eso dice el rabinismo. La mujer hay que enseñarle, pero no directamente del rabino, etcétera, etcétera, sino que de una manera indirecta. Vamos a poder enseñar a la himena, pero allá escondida, allá encerrada. Y sin embargo, Juan recibe revelación directa. Es decir, este verbo hablar, lo que él dice, lo que Dios dice, lo que el Anihu, yo soy, el Mesías que habla. Entonces él mismo es el que le transmite este misterio a esta mujer. No es simplemente una conversación cualquiera, sino que él mismo se le está revelando, entre comillas, a la plebe, a la mujer, ¿entienden? Eso era, querido amigo, pero yo vuelvo a insistir, por favor, que todos entendamos. Tenemos que ubicarnos.
Tampoco no podemos juzgar, mirá cómo era. No juzguen ni nada. Ubicate nomás en la situación de lo que ellos vivían en ese tiempo, porque era así, como era así, ¿entendiste? Bueno, y desde aquí, queridos amigos, podemos entender que Jesús no tiene miedo, ¿verdad? Entonces, lo que Juan está haciendo con este escrito está anticipando la unidad y el llamado a formar iglesia, es decir, comunidad. Porque iglesia, ¿qué quiere decir, querido amigo? Atiguazú. Quiere decir reunión de la humanidad, reunión de las personas. Por eso decimos que el catolicismo, queridos amigos, es la respuesta del cristianismo. ¿Por qué? Y porque justamente yo vine para reunir a las ovejas dispersas de Israel. Upeago le dice a Inaguave. Vine a reunirles a estos, a estas. Ustedes le consideran fuera. No. Hay que entonces reunirse bajo un solo pastor. Un solo tendotá, entonces hay que ser católico en el sentido de universal, abierto, en la reflexión verdaderamente de la propuesta del Evangelio. Entonces, cristológicamente, queridos amigos, este Evangelio nos está hablando y nos está anticipando ya a la iglesia como tal, bajo un solo pastor, ¿entiendes? Un solo pastor, no sé, tan sencillo de entender y sin embargo tan difícil, ¿verdad? De comprender en todo caso, el bim, o baltañande, la comprensión, la capacidad de una reflexión y de una explicación también así, como se dice, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, la mujer samaritana está representando a nuestra humanidad, tantas veces disgregada, sedienta, pero por lo menos, queridos amigos, ¿saben qué? Que está sedienta de Dios, eso sí, porque se va y busca el agua. Y después es capaz de quedarse a dialogar con Jesús. A pesar que yo pilendo, decía medio forzalento, medio hipócrita, ahí pecuña, güey. Ahí donde me está haciendo, donde ni vale, donde hipócrita, ahí, güey. La humanidad es así. Ni reacciona. Peñan de yara, y cuando ella de lleva. Se me están de la de pion de me está se ma pion de vio de ni jarro de ya me está se ubio así no la va a ver la val de la na se va a me están de añade ya yo veo eso dame un poco tu agua eso dame un poco tu agüita eso a la humanidad. Entonces, queridos amigos, es así, ¿verdad? Qué interesante. Tú ya para la de psicología esa guabaña de ina. Entonces, queridos amigos, la segunda palabra es el dabar, ¿verdad? Que siempre volvemos a retocar y a tomar, porque el dabar significa esa palabra y acontecimiento, decía, lo que sucede, ya ea oiko. Y por eso, en la Biblia, cuando Dios habla, la realidad cambia, queridos amigos. Y eso es lo que queremos, que cambie verdaderamente. Jesús entonces no está conversando simplemente, sino que Jesús está creando fe. Crear, porque dapar quiere decir crear, el hablar de Dios, Vayomer Elohim, dice Dios y crea. Entonces aquí, cuando Dios habla y se encuentra en su relación con el hombre y con nosotros, crea en nosotros el cambio. Créanos. Y te aseguro que va a haber cambio. Porque la palabra de Dios, el hablar de Dios es el único que cambia el corazón del hombre. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 4, hoy con el versículo 27. En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer.
Sin embargo, ninguno le preguntó, ¿qué quieres? ¿O de qué hablas con ella? Ahí la ¿verdad? Hay muchos elementos. Pero ¿qué es lo que nos enseña, queridos amigos? El primer elemento esencial que nos deja como enseñanza es que la misión comienza fuera del templo. Misa est la timpe. A misa que dice misión. La misión comenzó. Ahora que dice fuera del templo. Porque el templo tiene una función específica. El templo es para reunirnos como comunidad, como iglesia. Misa est. La misión comienza. Ya se nieve templo y goñandela ya para la misión. Ya hubiera jata peñande yara iba de cueñande. Esa quiere decir misión. La misión comienza fuera del templo. La fe hoy debe salir de estructuras entonces cerradas simplemente. ¿Hacia dónde? Hacia las periferias, como decía el Papa Francisco, hacia las periferias humanas. La periferia humana. Esa es una expresión maravillosa, ¿verdad? Utilizada en su documento. La periferia humana. Y por eso pues él nos habla de iglesia en salida. Iglesia en salida. Periferia humana. Ñandeña seana, yajana. Yayapobe, ñaneñe ea lleva. No solo en los templos. Está bien, los templos son esenciales, pero como ya les dije, para reunirnos, porque esa pues es la función del templo. Tienen que leer nomás Éxodo capítulo 25 hasta el 31. Lean un poco Éxodo, todos esos capítulos. Y ahí te da la significancia del templo. Maraña, oír la templo, maraña construir la templo. Ñande atejan más a pepe ñande yara eta ñande. ¿A través de qué cosa? Dice del arca de la alianza, porque en el arca de la alianza están los mandamientos. O peare aprende a tuve. La mesa de la fracción del pan. Quiere decir fraternidad. Aprende a upea. Templo verejor aprende a upea. Y la lámpara. Las 7 candelas que se encienden, la menorá. ¿Por qué? Porque en el templo tenés que recibir la iluminación. Ella esa pea jamás y se vea. Dios te habla en el templo. Dios te invita a la fraternidad, a compartir tu vida. Y sobre todo para que salga iluminado. Ahora y cuando veñan de ya oye vea la templo función. Pero después te dice misa est. La misión comienza, dice la misa est. La timbe. Misa est. Bueno. Y entonces, la fe debe salir de toda estructura cerrada, queridos amigos. Primera enseñanza, movible. Apealo ya poñan de yarago ave. O guapube brocal. Ari añamos que está rompiendo toda estructura. Con una samaritana. Y con una mujer. Segunda enseñanza, queridos amigos. Dios se revela al excluido. Porque en este caso, el descartado, el dejado de lado, es el ger, es el goín, ¿verdad? O mía la descartado. Y en este caso, representada en la samaritana y representada en una mujer, descartado. Pepe está venderoga, Pepe está bebé. Umaya ya durante la pandemia. Epitan deroga, epitan deroga, ya pandemia ya lleva. Bueno, y eso es lo que aquí más o menos como que te descarta, epitan deroga, venden da. Sin embargo, Jesús rompe esa barrera. Jesús rompe. Segunda enseñanza maravillosa. Jesús viene para el excluido, ¿verdad? Viene a evangelizar, prioriza a los heridos. Yo vine para aquellos que están enfermos, no para los sanos. Tercera enseñanza, queridos amigos, el silencio de los discípulos. Ay. Silencio. Hoy sorprendido. Demuestra, queridos amigos, muchas veces nuestra cerrazón. Ya de como ella era veña muy a bebé al mulo, ¿verdad? A la mula le ponemos ese, ¿verdad? Por no que, orejera, ahí está. Por no que los esa veamos. Entonces, peisañe, piñón fijo, ya no tenemos esa capacidad de diálogo, de apertura. Y entonces, queridos amigos, cuando no tenemos, entonces, así cuando nos volvemos fanáticos. Y es ahí donde se comienzan a crear las sectas, ¿verdad? Porque nos volvemos fanáticos. Shepea, no pea hoy, shema tu ley, cuá. Todo lo que hace 2000 años se habló, hace 3000, o el Antiguo Testamento, la iluminado, me mandó el libro de oro, queridos amigos,
aquí te está mostrando demasiado bien, ¿verdad? Y te está diciendo demasiado bien, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos quedamos también en silencio ante esa incapacidad, ¿verdad? Incapacidad de abrirnos. Estamos con orejeras, de abrirnos verdaderamente y de buscar esa unidad, la unidad en la vida de la humanidad. Qué bueno, ¿verdad? Qué maravilla. Y después, querido amigo, una cuarta enseñanza es, y aquí sí que se subraya esa universalidad de salvación, porque ya habiendo ya te oí la distinción. La iglesia, queridos amigos, no es un grupo social, no es un grupo cultural, no es un grupo entonces aquí de amigos, allí va, ve a la iglesia. No, no. La iglesia, querida, eclesia quiere decir reunión de la humanidad, reunión de todos quiere decir eclesia. Eso quiere decir eclesia, eso quiere decir iglesia, reunión de todos. Entonces ya ando por aquí. Pues muchas veces también mucha gente, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo va a venir ese fulano de estar a la iglesia? Si ese tal cosa, si ese aquello. Ya ande magatuna ya. Sin embargo, Jesús dice, no, yo vine para eso que están ustedes enfermos. Todo ubica y todo gente veña de yarañe. Todo poco ese güey ame, ña pues tu ume. Hato yesa guay, vaina, todo gente migue. Porque Dios le va a hablar del arca de la alianza. Y le va a decir, no robarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás. Honrarás padre y madre. No levantarás falso testimonio. Y así, ¿verdad? O sea, todo eso, queridos amigos, es importante. Y el enfermo el que tiene que ir a escuchar, el que necesita el remedio. Y el remedio es Dios, ¿verdad? Bueno, y una quinta enseñanza es que la palabra rompe cualquier prejuicio. Es decir, ñañea. Y por eso Jesús es la palabra. Porque Jesús rompe todo silencio. Jesús es el que habla. Rompe todo aquello que es prejuicio. Porque el cristiano debe dialogar. El cristiano, si no es católico, queridos amigos, no es cristiano. ¿Por qué? Y porque el cristiano tiene que dialogar con todos, se tiene que hablar. Por eso que tenemos que entender también las terminologías. De la gente católica, no, que esto, que yo no soy, yo soy cristiano. No entendéis nada. Cristiano por antonomasia, ¿no entendéis? Algo no entendéis de la palabra católico dice, ¿no entendéis de hoy? Porque la palabra católico quiere decir universal, y el cristiano, por antonomasia y por esencia, siempre es católico, porque Jesús trae el mensaje universal, para todos, pero ese es la católico. O sea que, aunque, porque yo entiendo que ellos quieren decir, ¿verdad? No, yo estoy abierto a todo, ¿verdad? Pero sin embargo no entendéis de la palabra, la católico. Entonces tiene que ser católico. Tenemos que ser católicos, todos. Porque tenemos que estar abiertos a Dios. Y por eso Jesús insiste. Todo el rebaño yo vine para las ovejas dispersas de Israel. Para formar un solo rebaño bajo un solo pastor. Quiere decir que ñande, muchas veces ya entendéis hoy. Ya leí hoy allá. Ya salteante ñande. O me convenía. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir al Señor para poder dialogar sin miedo con quien piensa distinto y sobre todo para dialogar sin miedo y buscar esa verdadera unidad bajo un solo pastor. Ojalá que esto nos sirva a nosotros, pero nadie sé lo que San Juan nos está diciendo. A ver, versículo 27 entiende. A esa se han engañado a él, otros han engañado a ella en el capítulo 10, bebé, ya yo se hace. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.